Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco de los sólidos. Tomado de, estas dos fuentes, de Gisek Mitchell y de Gary Bertolain. Sólidos. Los sólidos delimitados por superficies planas se llaman poliedros, de los cuales se muestran algunos ejemplos en la figura 4.30. Las superficies son llamadas caras, y si las caras son polígonos regulares iguales, los sólidos se conocen como poliedros regulares. Un prisma tiene dos bases, que son polígonos iguales y paralelos, y tres o más caras laterales, que son paralelogramos. Un prisma triangular tiene una base en forma de triángulo. Un prisma rectangular tiene una base con forma de rectángulo y así sucesivamente. Si las bases son paralelogramos, el prisma es un paralelepípedo. Un prisma recto tiene caras y aristas laterales perpendiculares a las bases. Un prisma oblicuo tiene caras y aristas laterales oblicuas a las bases. Si uno de los extremos se corta para formar un nuevo extremo no paralelo a las bases, entonces se dice que el prisma está truncado. Una pirámide tiene por base un polígono y caras laterales triangulares que se intersecan en un punto común llamado vértice. La línea central que va desde el centro de la base hasta el vértice es el eje. Si el eje es perpendicular a la base, la pirámide es recta. De otra forma, es una pirámide oblicua. Una pirámide triangular tiene una base en forma de triángulo. Una pirámide cuadrangular tiene una base en forma de cuadrado. Y así sucesivamente. Si se corta una parte cercana al vértice, entonces la pirámide está truncada, o se hace referencia a esta como un tronco. Un cilindro se genera mediante una línea recta llamada generatriz que se mueve en contacto con una línea curva y siempre se mantiene paralela a su posición previa o al eje. Cada posición de la generatriz se conoce como un elemento del cilindro. Un cono es generado mediante una línea recta que se mueve en contacto con una línea curva y que pasa a través de un punto fijo, que es el vértice del cono. Cada posición de la generatriz es un elemento del cono. Una esfera se genera por un círculo en revolución alrededor de uno de sus diámetros. Este diámetro se convierte en el eje de la esfera. Y los extremos del eje son los polos de la esfera. Y aquí tenemos la figura 4.30 a la que hace alusión el texto anterior. Estos son los sólidos. Aquí tenemos los 5 sólidos regulares: el tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, dodecaedro y icosaedro. Aquí todas sus caras son iguales, por eso son regulares. Aquí tenemos prismas o paralelepípedos. Un prisma cuadrado. Aquí, si se fijan, las caras ya no son iguales. Las caras laterales sí, las bases son iguales entre sí, pero las laterales y las bases no son iguales. Un prisma rectangular recto. Un prisma rectangular oblicuo. Tenemos prismas, un prisma triangular recto, un pentagonal recto, un prisma hexagonal oblicuo. Tenemos cilindros, un cilindro circular recto, un cilindro circular oblicuo. Aquí el eje es el que está inclinado. Tenemos pirámides, que aquí tenemos la triangular recta. Aquí tenemos el eje que hace mención en el texto desde la base hasta el vértice. Ahí convergen todas las caras. Tenemos una pirámide cuadrada recta, truncada, porque aquí se cortó antes de llegar al vértice, hicieron pasar un plano. Tenemos también una pirámide pentagonal oblicua. Conos. Un cono circular recto, o sea, su base es un círculo, y fíjense cómo están sus caras, entre comillas, que es una sola. Circular recto, un cono circular oblicuo, que está truncado, aquí lo cortaron. Y finalmente una esfera con el polo, los polos, y este es su eje. Bien, vamos a ahondar un poquito más en esto de los sólidos.
Un poliedro es una superficie geométrica en 3D, simétrica o asimétrica a un objeto sólido que tiene varias caras poligonales. Los lados son superficies regladas planas, que reciben el nombre de caras. Las aristas son las líneas de intersección entre las caras. Los poliedros regulares tienen caras que son polígonos regulares. Hay 5 poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Como sólidos, estos se conocen como los 5 sólidos platónicos. Algunos poliedros, como el tetraedro, la pirámide y el hexaedro, se producen en los programas de CAD en 3D con facilidad mediante el empleo de técnicas de extrusión. Los poliedros regulares se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo con la forma y el número de caras. Tetraedro: superficie en 3D simétrica o asimétrica u objeto sólido con 4 lados formados por triángulos equiláteros. Hexaedro: superficie en 3D simétrica o asimétrica u objeto sólido con 6 lados cuadriláteros. Octaedro: superficie en 3D simétrica o asimétrica u objeto sólido con 8 lados que son triángulos equiláteros. Dodecaedro: superficie en 3D simétrica o asimétrica u objeto sólido con 12 lados pentagonales. Icosaedro: superficie en 3D simétrica o asimétrica u objeto sólido con 20 lados que son triángulos equiláteros. Y aquí están las figuras correspondientes. El tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, tiene 8 caras que son triangulares. Dodecaedro, 12 caras, icosaedro, 20. Y aquí dice, los poliedros regulares son sólidos formados por superficies planas que tienen formas poligonales regulares. Vamos a pasar con los prismas poligonales. Un prisma poligonal es un poliedro que tiene 2 caras paralelas iguales, conocidas como bases, y tiene caras laterales que son paralelogramos. Las bases paralelas pueden tener cualquier forma y están unidas por los lados, que son paralelogramos. La línea que une los centros de las dos bases se conoce como eje. Si el eje es perpendicular a las bases, entonces se denomina altitud y el prisma es un prisma recto. Si el eje no es perpendicular a las bases, el prisma es entonces un prisma oblicuo. El prisma truncado es aquel que se corta en uno de sus extremos, formando con ello una base que no es paralela a la otra. Un paralelepípedo es un prisma que tiene un rectángulo o un paralelogramo como base. Los prismas poligonales se producen con facilidad con programas de CAD en 3D mediante el empleo de técnicas de extrusión. Entonces aquí tenemos un prisma pentagonal oblicuo. Aquí está su base. Esta es la superficie lateral, esta es su altitud. Está oblicuo, fíjense. Este es un prisma recto. El eje es perpendicular a las bases. Este es un prisma pentagonal recto, este es un cubo, un paralelepípedo oblicuo, un prisma truncado, aquí lo cortaron, un prisma rectangular recto, un prisma hexagonal oblicuo y por último un prisma triangular oblicuo truncado. Bien, pasamos a las pirámides. Una pirámide es un poliedro que tiene un polígono como base y caras laterales con un punto de intersección común, conocido como vértice. Aquí está. El eje de una pirámide es la línea recta que une el centro de la base con el vértice. Si el eje es perpendicular a la base, la pirámide es una pirámide recta. En caso contrario, es una pirámide oblicua, como es este caso. La segunda figura. La pirámide trunca o tronco piramidal se forma cuando un plano corta el vértice. La altitud de una pirámide es la distancia perpendicular desde el vértice hasta el centro del plano de la base. Muy bien, entonces aquí viene la clasificación de pirámides. Una pirámide cuadrada recta, aquí está su eje. Una pirámide pentagonal oblicua, aquí está su eje. Y una pirámide hexagonal trunca, aquí está su eje. Muy bien, continuamos con los cilindros. El cilindro es una superficie reglada de curva simple
formada por un elemento de línea recta, vertical y finito, una generatriz, que gira de manera paralela alrededor de un eje, directriz vertical u oblicuo, y tangente a un círculo horizontal o directriz elíptica. La línea que une el centro de la base con la parte superior del cilindro recibe el nombre de eje. Si el eje es perpendicular a la base, el cilindro es un cilindro recto. Si el eje no es perpendicular a la base, entonces el cilindro es un cilindro oblicuo. El dibujo de vistas múltiples de un cilindro circular recto muestra la curva de la base, que es un círculo, los elementos extremos y el eje. Si la curva de la base es un círculo, el cilindro es circular. Si la base de la curva es una elipse, entonces el cilindro es elíptico. Y aquí tenemos la figura 6.120, clasificación de cilindros. Este es un dibujo de vistas múltiples de un cilindro recto. Si lo vemos de cualquier lado, de perfil o de frente, vamos a ver un rectángulo que corresponde a los límites o a los confines del diámetro. Si lo vemos en la vista superior o en planta, vamos a ver pues su base, que es en este caso un círculo. Aquí está la superficie cilíndrica, la directriz, el elemento generatriz. Aquí es como si la lámina fuera envolviendo a este círculo. Este es un cilindro circular recto, el eje aquí está, esta es su altitud. Y un cilindro oblicuo elíptico. El eje no es perpendicular a la base en este caso. Y también tenemos a los conos. Hay 3 clasificaciones básicas para conos. Si el eje es perpendicular a la base, entonces este recibe el nombre de altura. Y el cono se conoce entonces como cono recto. Si el eje no es perpendicular a la base, el cono recibe el nombre de cono oblicuo. Si la punta del cono está cortada, entonces el cono es un cono truncado o tronco de un cono. Hay muchas aplicaciones de los conos en el diseño en ingeniería, entre las que se incluyen la nariz cónica de los cohetes, las piezas de transición de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, secciones cónicas de techos y conos de construcción empleados para alertar a las personas en las áreas de construcción. En los dibujos de vistas múltiples, los conos se representan dibujando la curva de la base, el vértice del eje y los elementos limitantes en cada vista. La directriz de un cono puede ser una curva simple o doble. La directriz también puede tomar cualquier forma irregular, pero esta normalmente es circular o elíptica. Por tanto, los conos también pueden clasificarse de acuerdo con la trayectoria de la generatriz, como circulares, elípticos, nefroides, deltoides, astroides, cardioides y de curva libre. Aquí viene la clasificación de los conos. Cono recto, fíjense en el eje, este es su vértice, su altitud. Cono oblicuo, el eje no es perpendicular a la base. Cono tronco, aquí le hicieron pasar un plano, lo cortaron. Cono tronco, pero aquí sí está paralelo a la base. Es un cono tronco oblicuo. Muy bien. Y sería todo de esta presentación.